Para esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Ana Valero Heredia. Ella es doctora en Derecho Constitucional, es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en España y es la autora del libro La libertad de la pornografía, que fue editado este 2022 en la editorial española Atenaica. Y bueno, nos acompaña hoy a través de videollamada desde Valencia, España, para comentar algunos aspectos de este libro. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Marvin, por invitarme y gracias por el interés en mi libro. Sí, bueno, lo primero que te quería preguntar es sobre el estudio de la expresión pornográfica desde el punto de vista del derecho, que como usted misma lo apunta en el libro, en el mundo anglosajón tiene cierto recorrido, no tanto así en castellano. ¿Por qué decidió abordar ese tema? Bueno, por muchos motivos. Porque mi ámbito de estudio en los últimos años ha sido todo lo relacionado con la libertad de expresión y este es un aspecto de la libertad de expresión que en lengua castellana no había sido abordado. Eh, Porque soy mujer y soy feminista y es un tema que en los debates actuales del feminismo también está presente y porque era una cuestión que me interesaba abordar, porque no existen estudios al respecto en lengua castellana, sí. Sí. Ahora, como usted ya nos adelantaba un poco, el tema de la pornografía y de la libertad de expresión han sido de alguna manera inseparables hasta el momento, ¿verdad? Entonces, tal vez sería bueno que nos explique un poco este recorrido a veces accidentado de lo pornográfico y cómo a veces ha sido protegido y a veces no, bajo esta rúbrica de la libertad de expresión, al menos en los países occidentales o europeos y norteamericanos. Bueno, sí, principalmente la doctrina y la jurisprudencia que ha abordado esta cuestión es la norteamericana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos y bueno, los autores que han estudiado la libertad de expresión sí que han entendido que la pornografía es speech y por lo tanto, bueno, Ujú. a determinado sector de la doctrina norteamericana sí que ha entendido que es speech y por lo tanto que debía al menos estudiarse si debía quedar protegido, por tanto, como una manifestación de del free speech, ¿no? De la primera cláusula de la Constitución norteamericana. Y bueno, los debates a ese respecto son muchos. Hay parte de la doctrina que podríamos llamar, o que yo en mi libro llamo conservadora, que no entiende que exista esa protección porque, bueno, el discurso pornográfico no sería un discurso que aporta nada al libre mercado de las ideas y por lo tanto esas ideas a las que se refería el juez Holmes han de ser de relevancia pública, es decir, de interés social y el discurso pornográfico no lo es. Ujú. Hay otra vertiente que, por el contrario, sí que considera que es una manifestación de la libertad de expresión y que es discurso y, por lo tanto, queda protegido por la primera enmienda constitucional. De hecho, desde mi punto de vista, actualmente, quizás eh, con mayor motivo, la pornografía es discurso, es uno de los discursos más importantes en relación con la sexualidad, en relación con el género y en relación con asuntos relacionados con los derechos de la mujer y por lo tanto, por supuesto que es speech y tendríamos que ver cuáles son sus límites, si es que los hay, y para proteger que otros derechos o bienes jurídico-constitucionales. Y bueno, en función de ese posicionamiento frente a lo que se considera la expresión sexual por unos o por otros, las interpretaciones han ido en uno y otro sentido, no solo doctrinalmente, sino también por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana o de otros tribunales constitucionales o incluso internacionales que muy limitadamente se han pronunciado sobre el asunto, ¿no? Sí, porque Como también la de Estados Unidos. ajá, claro, en todo este debate sobre si la pornografía es discurso o no, discurso a proteger, siempre ha existido esta división como entre erotismo y pornografía que usted aborda en el libro también, y a veces da la impresión que existe solamente como para decir que el erotismo es bueno y sofisticado, mientras que la pornografía es mala y vulgar. Entonces, en ese sentido también me parece muy relevante lo que usted señala en el libro de que el término pornografía como algo que debe censurarse surge cuando se democratizan más los libros
y los grabados de contenido sexual, que anteriormente solían ser un gusto elitista de la aristocracia europea. En ese tiempo, pues a nadie le escandalizaba, pues era un pequeño nicho nada más de personas, ¿no? También es un asunto de clase. O sea, cuando las élites dejan de ser las únicas que pueden ver en las salas secretas de los museos, pueden acceder a cuadros o a esculturas explícitamente sexuales, cuando dejan de ser solo las élites los que pueden acceder a las novelas expresamente sexuales o a los libros expresamente sexuales, y es la clase más popular, el gran público, el que puede acceder a ello gracias a la imprenta y bueno, todo lo que sucede posteriormente, es cuando precisamente en la era victoriana se acuña con más fuerza el término pornografía vinculado a la obscenidad y cuando realmente el Estado, a través de la legislación, entiende que debe prohibir el acceso a esas manifestaciones expresamente sexuales. Ujú. ¿Y usted como investigadora considera relevante esta distinción entre erotismo y pornografía? ¿Tiene alguna relevancia o no? Yo en el libro trato de justificar por qué cuando utilizo el término pornográfico me refiero única y exclusivamente a lo expresamente sexual. El discurso expresamente sexual plasmado en cualquier contenido audiovisual u obra literaria de cualquier índole, ¿no? Porque creo que lo pornográfico es o ha sido, depende mucho de la subjetividad de quien mira. Lo que para uno es pornográfico no lo es para otra persona, en función de su código de valores, en función Claro. de su concepción de lo que es de la moralidad, en fin, de la moralidad que cada uno profese, sus convicciones religiosas, etcétera, y Mm. también del tiempo histórico en que determinadas obras pornográficas son vistas como tales, porque anteriormente podía ser pornográfico lo que ahora ya no lo es y en el futuro dejará de ser lo que ahora es. Entonces, eh, no, yo no me atrevo a dar una definición de lo pornográfico o de la pornografía precisamente por esto, ¿no? La pornografía a día de hoy uno utiliza el término pornografía para referirse a esos vídeos que se pueden ver en internet y que ofrecen pues lo que yo llamo en el libro porno mainstream. Pero el cuadro de Courbet en su momento fue pornográfico y Exacto. ahora mismo pues es una obra, yo afirmo que es una obra de arte pornográfico, porque el arte puede ser pornográfico y la pornografía puede ser artística o no. Claro. Está toda esta controversia en los años 80 con las fotografías de Robert Mapplethorpe, que usted menciona en el libro, ¿no? Que eran de alto contenido sexual, pero también con un valor estético Uh -huh. innegable como fotografía, ¿no? En sus encuadres, en su iluminación y demás. Entonces, creo que es algo que en su momento, por ejemplo, la derecha religiosa de Estados Unidos quería, digamos, prohibir como algo pornográfico y que con el tiempo ya está consolidado como una expresión artística perfectamente válida, ¿no? Así es, lo que sucede es que sigue siendo incómodo y sigue siendo objeto de Sí. censura. En el año 89 se censuró y se prohibió y no se llevó a cabo la exposición de Mapplethorpe en Washington, pero es que en el año 2018, si no recuerdo mal, también fue prohibida en Portugal una exposición similar. Entonces, la incomodidad de lo sexual de lo pornográfico sigue estando vigente actualmente. Hay múltiples ejemplos de esto, ¿no? Sí, porque también relacionado con esto hay un aspecto que está en su libro que es el de cierto discurso pornográfico como una forma de transgresión y un Mm, carácter contracultural que tuvo en algún momento que según su criterio pues se ha perdido en esta pornografía más vista y dominante, digamos mainstream, que sería la que está en las plataformas gratuitas. Eh, claro. Siguiendo con el ejemplo de Mapplethorpe, por no utilizar otro distinto al que usted menciona, en ese momento las fotografías de Mapplethorpe se hacen eco de la comunidad homosexual que iniciaba sus reivindicaciones de derechos, ¿no? Y su significación política. Y claramente en sus fotografías habría un claro contenido contracultural, un claro contenido de reivindicación política. Y ujú, creo que ese carácter político, el discurso expresamente sexual, ha estado presente siempre porque ha cuestionado los cánones hegemónicos morales de cada momento histórico, ¿no? Eso, sin embargo, a día de hoy ha desaparecido desde mi punto de vista de la pornografía mainstream o de consumo mayoritario, porque
esta pornografía lo que hace es acuñar o proyectar en sus creaciones visuales el patriarcado existente en las sociedades actuales. Ujú. Y sin embargo menciono que la pornografía alternativa, la pornografía feminista, el posporno, recupera ese carácter contracultural y político que en su día tuvo la expresión sexual, pues a través de la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales, el cuestionamiento de los roles convencionales de género, el cuestionamiento del binarismo de género, etcétera, ¿no? Entonces, ese carácter contracultural o reivindicativo de derechos de minorías está presente en ese porno minoritario y no en el de consumo mayoritario, que más bien ofrece narrativas patriarcales, ¿no? Sí, y en ese sentido no considera usted que al menos cuando las sociedades occidentales, ya sea Europa, Norteamérica, quizás un poco también en Latinoamérica, aunque un ritmo más lento, pero cuando estas Uh-huh. sociedades se vuelven liberales en el tema sexual, en cuanto a prácticas, en cuanto a cantidad de parejas a lo largo de la vida, en cuanto a aceptación de distintas orientaciones, este papel transgresor de la pornografía también va menguando poco a poco y se convierte en otra forma de entretenimiento no solo porque el porno mainstream es, digamos, machista o patriarcal, sino también porque eh, las sociedades quizás ya están más insensibilizadas como al discurso sexual explícito. Bueno, lo paradójico es que en Internet convive la cancelación de obras de desnudos u obras explícitamente sexuales, sin ir más lejos y por experiencia propia, la portada de mi libro es una adaptación fotográfica del cuadro L'Origine du Monde de Courbet, ¿no? Que está en el Museo Lo d'Orsay. vemos aquí en el, Sí, bueno, fue censurado de todas las redes sociales, de Facebook, de Instagram, incluso de Twitter, aunque después ya no ha sido censurado. Estoy segura de que en esta última, o sea, en las dos primeras claramente, por la aplicación de las normas sobre desnudos que tiene Facebook. En el segundo caso yo creo que fue una denuncia. Y a partir de esa denuncia el algoritmo canceló o sea, no se aplicó directamente el algoritmo ciego, sino que a partir de una denuncia entonces se produjo la cancelación. Esta realidad de cancelación de lo explícitamente sexual convive con la falta de control y regulación absoluta de las plataformas de porno mainstream, ¿no? Entonces es paradójica esta contradicción que convive en el propio seno de Internet. sí, y tal vez en el caso concreto de España, como sabemos, tras el final del franquismo se dio esta época conocida como el Destape, ¿verdad? Y tenía su buena cantidad de películas que si bien no eran abiertamente pornográficas, tenían un contenido sexual bastante Mm. alto que no se podía ver, obviamente, durante el franquismo. Eh, Evidentemente, una misma ola de libertinaje, digamos, entre comillas, en nuestros días no tendría las mismas connotaciones, pues uno creería que se han debilitado algunos de los aspectos represivos que causaron esa reacción en su momento. No, Entonces, no creas pues, que es así, no ah, estoy de acuerdo. ¿Sabes por ok, qué? Porque mientras el conservadurismo político vinculado a concepciones morales que está estrechamente vinculadas, por ejemplo, a lo religioso, al catolicismo, etcétera, ujú, que ya no es un bien jurídico que sea argumentable o que se pueda utilizar para argumentar el posicionamiento en contra de la libertad de expresión, en este caso de creación pornográfica o de consumo pornográfico por parte ujú, de adultos. Sin embargo, está sucediendo que un sector que, al menos en España, es el mayoritario del feminismo, está enarbolando la bandera de los derechos de las mujeres, la igualdad de las mujeres y la violencia contra las mujeres como bien jurídico a proteger con la, y por lo tanto compartiendo los mismos fines con el conservadurismo político o religioso, ¿no? Eso ujú, ya sucedió en los años 80 en Estados Unidos, sabemos, con claro, la extinción del feminismo en torno entre otras cosas, la pornografía, y ahora está sucediendo en España. ¿Por qué? Porque en el 78 las mujeres teníamos, bueno, yo era una niña entonces, pero las mujeres tenían un objetivo común, que era el más perentorio y el más básico, que era pues, acabar con determinadas normas que estaban, o sea, y prácticas que estaban en la legislación que claro. impedían a la mujer, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o comprar una casa sin la autorización del marido. Ujú, Quiero decir, había que acabar con esas discriminaciones tan graves, ¿no? que existían en la legislación hacia la mujer. Entonces el objetivo era común y era perentorio y era
uno, y ahí no había posibilidad de escisión con respecto a eso. Sí, Estos discursos creo que quedaron aparcados y que se están produciendo en estos momentos en la sociedad española. Supongo que en la latinoamericana se producirán dentro de unos años, ¿no? claro. Entonces, o sea, igual ya se están produciendo también. Desconozco la realidad de Costa Rica, pero sé que en Argentina, México sí que se están produciendo. Y bueno, lo que sucede es que lo que en mi libro llamo como feminismo abolicionista, que identifica consumo de pornografía con incremento de las agresiones contra las mujeres, es decir, que defiende la existencia de un nexo causal entre consumo de pornografía y mayor número de agresiones a las mujeres, eh, está también pretendiendo que la pornografía sea prohibida. Ujú, ujú. Entonces, esa asociación, como digo, entre los fines que persigue un conservadurismo más basado en concepciones conservadoras de la moral pública, ahora está coincidiendo con las reivindicaciones feministas de un sector que además está ocupando, al menos en España, las instituciones, ¿no?, del feminismo. Sí, sí, yo le hacía la anterior pregunta un poco porque a veces circulan discursos donde dicen que vivimos más bien en una sociedad sobresexualizada, donde, Cierto, 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 cierto. pero donde en vez de reprimirse es casi un mandato, ¿no? Pero Mm. eso no quita también que haya de alguna manera una reacción conservadora o también de censura, no solo del conservadurismo, sino incluso de sectores progresistas. Entonces Sí, conviven con esas dos cosas, ¿no? conviven, y además es que precisamente esta mañana estaba leyendo sobre las reivindicaciones de determinados sectores feministas con respecto a películas que usted mencionaba del Destape, ¿no?, que desde mi punto de Ujú, vista deben ser examinadas y conceptualizadas en el momento histórico en ujú, el que aparecieron, ¿no? Entonces, pues se claro. les achaca el carácter de machistas para que no sean proyectadas en la televisión pública, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista es un error revisionar eh, las creaciones audiovisuales sin hacerse cargo del contexto político y social en el que fueron creadas y por lo tanto, que reivindicaban lo que entonces no se daba, ¿no?, que era la libertad de expresión o la libertad sexual incluso. Sí, ahora, si bien como usted lo deja claro en el libro, la pornografía de consumo masivo tiene bastantes aspectos cuestionables, este regreso digamos, del feminismo antiporno puede entenderse también dentro de cierto giro conservador en el que, como sabemos, no solo participan las derechas de toda la vida, sino incluso una parte de la izquierda que tienen nociones, digamos, mucho menos liberales o libertarias en temas como la censura e Sí. incluso la prostitución. Creo que ese tema es importante porque es un cambio de discurso respecto a las últimas décadas, quizás que vale la pena ponerle atención, no sé. Sí, desde luego. A Ujú, ver, yo en el último 8 de marzo, que es el día en el que aquí reivindicamos los derechos, la igualdad de la mujer, ¿no?, el llamado Día de la Mujer, bueno, ya es la primera vez que hubo dos manifestaciones en lugar de una. A mm, unas acudían las abolicionistas, a otras acudían las feministas más pro derechos, por así decirlo. ujú. Y bueno, en estos momentos el feminismo se ha enfrentado con respecto a cuestiones como la gestación subrogada, la prostitución y la pornografía. Y yo recibí convocatorias donde se llamaba a manifestarnos en contra de la trata, la prostitución y la pornografía. Yo pensaba, hombre, no me blanquees la trata si me estás poniendo la pornografía en el Claro, mismo lugar. ujú. Entonces, esto desde mi punto de vista es un problema grave porque las mujeres nos estamos enfrentando con respecto a cuestiones bueno, que requieren de un análisis más profundo y no de brocha gorda, como se está produciendo actualmente en determinados sectores del feminismo institucionalizado o feminismo abolicionista. Han comprado el discurso de Dworkin y McKinnon de los años 80 en Estados Unidos, es decir, Ujú, la pornografía no es ficción, es realidad. Parece que las mujeres seamos menores de edad, porque no son, o las personas que consumen pornografía sean menores de edad, porque no son capaces de distinguir entre ficción y realidad. Y,
y por lo tanto el consumo de pornografía incrementa la agresión hacia las mujeres. ¿No? Yo en mi libro defiendo que no existe un nexo causal claro. Jurídicamente siempre para limitar un derecho fundamental en orden a proteger otro bien jurídico u otro derecho fundamental, como en este caso sería la libertad de expresión de quien o la libertad de creación del pornógrafo, la libre autodeterminación sexual del consumidor de pornografía o la consumidora de pornografía frente a, por un lado, los derechos de las mujeres o la salvaguarda de la integridad física de las mujeres frente a posibles agresiones sexuales que deriven de ese consumo de pornografía y el menor de edad, por otro lado, o los jóvenes y adolescentes que están consumiendo pornografía. Y como bien sabe, porque ha leído el libro, ese nexo causal yo llego a la conclusión de que solo se produce en relación con los jóvenes y menores de edad. Porque Sí. todos los estudios que he barajado además coinciden en esta tesis de la que yo partía, que es que las mujeres somos mayores de edad, somos adultas y por lo tanto no se nos debe tratar como menores incapaces de distinguir, o a las personas adultas consumidoras de pornografía incapaces de distinguir entre ficción y realidad. Ujú. Que la incidencia de la narrativa pornográfica está en la sociedad en muchos aspectos de la vida es indudable, pero no solo en el porno propiamente dicho, en la publicidad, en la ropa que compramos, en todos lados está la narrativa pornográfica presente. Incluso Y como se presentan algunas personas en redes sociales, en Instagram o demás, por hay un supuesto. lenguaje visual No, muy claro. Sí, gráfico. sí, un lenguaje visual muy pornográfico. Sobre todo, lo preocupante desde mi punto de vista es con respecto a jóvenes y adolescentes que no solo ofrecen, o sea, si no solo están comprando esa narrativa pornográfica en su manera de ser, de mostrarse, de vestirse, etcétera, sino también porque aquí realmente con respecto a jóvenes y menores de edad, el nexo causal es indiscutible. Es Sí, indiscutible. claro, sobre eso quería preguntarle también porque, bueno, usted lo deja claro en el libro que en el caso de adultos la incidencia negativa en el sentido de mayor violencia sexual no se ha podido comprobar de manera sólida. En el caso No, de niños, niñas y adolescentes sí hay evidencia de que hay un impacto negativo, sobre todo cuando la exposición es muy temprana y no se claro. distinguen como los elementos caricaturescos y de fantasía que existen en la mayoría del discurso pornográfico. Y usted pues plantea algunas maneras que se han tratado o que se han intentado para resolver este problema, pero con la omnipresencia de los teléfonos móviles y la internet en todas partes, pues parece muy difícil, ¿no? Sí, los adolescentes son el grupo de población que más tiempo pasa en Internet. Si tenemos en cuenta además que una tercera parte de los contenidos que están disponibles en Internet son contenidos de tipo pornográfico, una tercera parte de ellos, pues es indudable que se está convirtiendo el porno en el manual y aprendizaje sexual de los jóvenes hoy en día. Máxime cuando no existe al menos en España y en muchos países que yo he estudiado, no existe una educación afectivo-sexual en la escuela. Digo, decía que no está la educación sexual, pero no educación biologicista que incida únicamente en las enfermedades de transmisión sexual o los métodos anticonceptivos, sino la afectiva, ¿no? Sí. Uno de los problemas del porno mainstream es que en esas narrativas no está presente el consentimiento, no está presente el afecto, no está presente el cuidado. Todo Ujú. ello desaparece y por lo tanto, cuando jóvenes con 12 años o incluso con 8,9, según el último informe de Save the Children, acceden a estos contenidos, quizás como primer contacto con la sexualidad, es evidente que su incidencia, bueno, hay estudios que evidencian que incide en su desarrollo cognitivo y psicológico, pero es que Claro. además esto tiene consecuencias en su concepción de la sexualidad y de las relaciones sexuales, porque son incapaces de distinguir entre ficción y realidad. Así como las personas adultas sabemos distinguir entre ficción y realidad, ellos no tienen por qué, porque muchas veces es su primer contacto con el sexo, ¿no? Entonces, cuando se producen estas agresiones sexuales colectivas que ahora en España se han multiplicado, o sea, se han incrementado, según los datos de la Fiscalía 2021, desde el año 2016 a esta parte, muchísimo. Eh, Detrás de ello encontramos vídeos en Internet que llevan como categoría violación. Es decir, Sí. estas determinadas prácticas sexuales que aparecen muy a menudo en los vídeos que campan por sus anchas en Internet,
tienen prácticas sexuales que después un joven pretende llevar a la práctica porque considera que el sexo es eso, porque entiende que la relación sexual es eso, porque entiende que el placer de su compañera pasa por la agresividad y pasa por prácticas violentas contra ella, pasa por, con respecto a ellas, el consentimiento no está presente y por lo tanto entienden muchas veces, no saben ni que determinadas prácticas pueden tener incidencia en su integridad física y moral, porque entienden que lo que les pide su compañero es lo que tienen que hacer, porque así aparece en el porno que consumen ellos mayoritariamente, pero ellas también. Y bueno, la incidencia en su estado de ánimo, las concepciones sobre la belleza física del cuerpo de ellas y de ellos. Y lo más peligroso, además del tema del consentimiento que mencionaba, que las chicas no sean ni siquiera conscientes de que tienen que consentir las prácticas en las que se ven involucradas y no que tienen que reproducir determinadas prácticas porque están en el porno, ¿no? Es el tema del incremento de las agresiones. Aquí sí que existe un nexo causal, porque como decía, se han incrementado las agresiones sexuales de menores hacia menores, se han incrementado muchísimo en los últimos años y esto está indudablemente unido al consumo de pornografía, el acceso a pornografía mainstream por parte de menores de edad. Porque esta industria, la industria del porno mainstream, que es la tercera industria mundial después de las armas y de la prostitución, etcétera, es conocedora de este nuevo nicho y utiliza herramientas como ventanas emergentes o correos electrónicos no deseados. Quiero decir que hasta jóvenes que no acceden o menores que no buscan sexo o pornografía en Internet se la pueden encontrar. Sí, claro. Se la pueden encontrar de repente sin buscarla. Entonces, claro, esto desde mi punto de vista es un tema muy, muy, muy peligroso. Ujú. Bueno, ya para ir concluyendo, y a pesar de esos aspectos nocivos en el caso de personas más jóvenes, creo que en el debate sobre el porno y un poco sobre cómo usted lo aborda en el aspecto legal, está siempre el aspecto de la prohibición o al menos de la regulación, pero también está un elemento que a mi criterio se escapa un poco a todo eso, que es el de la fantasía. Y según cierto feminismo, no todo, ¿verdad? Pero cierto feminismo más radical, todas las fantasías en el ámbito de la sexualidad están moldeadas por una sociedad, por la sociedad en que vivimos, por lo que pueden existir fantasías que son abiertamente dañinas y denigrantes. Pero bueno, aquí entra en contradicción un poco en el marco de una sociedad, digamos liberal, así, a grosso modo, en donde la representación de fantasías, incluso las que nos parecen más abyectas, no debería ser prohibida siempre que no existan daños a personas reales. Entonces creo Claro, que el feminismo radical e incluso el feminismo siempre va a estar en tensión con esto y es una tensión casi imposible de resolver en sociedades contemporáneas, ¿no? Me parece. eso parece, pero para mí es como es tan de sentido común, ¿no? O sea, la respuesta no ha de ser la prohibición, la respuesta es hagamos las mujeres un porno distinto. Hagamos las mujeres un porno donde nuestro placer esté representado, donde nosotras seamos sujetos activos de ese placer, no meros objetos sexuales al servicio del placer de los hombres, donde las prácticas sexuales vinculadas al afecto o al cuidado estén presentes. Lo dijo Annie Spinkel, que era una actriz y activista del feminismo pro-sex o pro-derechos, ¿no? La respuesta no puede ser la prohibición. Utilicemos la pornografía como instrumento para nuestra liberación sexual en un primer momento y después para reivindicar la sexualidad femenina y el placer femenino y también este porno alternativo, este posporno o este porno feminista está dando además cabida a otras identidades sexuales que cuestionan claramente los roles tradicionales de género, ¿no? Aquí hay reivindicación política y contracultural claramente en este porno de consumo minoritario, pero que deberíamos empeñarnos en que fuese cada vez más mayoritario. Frente a la industria mayoritaria, la gran industria de la pornografía, que vulnera derechos fundamentales. Es curioso que sea el momento que más porno se consume y donde no existan productoras de cine porno, claro, porque es que el porno ya se hace en cámaras privadas, en cualquier mujer en su casa y subirlo a internet. Por lo tanto, desaparecen los derechos laborales de actores y actrices, ya no hay ni actores ni actrices, las jornadas laborales limitadas a 8 horas, en fin, todos esos aspectos, la prologuista de mi libro, Erika Luz, que bueno, que es una cineasta de cine alternativo para adultos,
lo señala continuamente. Este porno requiere de respeto de los derechos laborales, de que las personas implicadas tengan garantizadas todos sus derechos y por lo tanto cuesta dinero. O sea, el contenido de acceso gratuito de porno mainstream, eh, como no regula y no establece derechos fundamentales, ni respeta derechos fundamentales de todos los sujetos implicados, pues es de acceso gratuito. Pero el otro tipo de porno, donde hay productoras cinematográficas detrás, donde hay salarios, donde hay regulación laboral, donde hay adaptación a los derechos laborales del país en donde tienen lugar las grabaciones de este tipo de contenidos, ¿no? No puede ser más que de plataformas a través de las cuales el consumidor paga para consumir como cualquier otra obra audiovisual o cultural, ¿no? O Claro. cinematográfica. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana Valero Heredia, es doctora en Derecho Constitucional y autora del libro La libertad de la pornografía, editado este año en la editorial Atenaica. Pues aquí en Costa Rica estén pendientes por si lo pueden localizar en alguna de las librerías de aquí de San José al menos. Y bueno, muchas gracias a Ana por discutir sobre estos temas que son tan parte de nuestra vida cotidiana de alguna manera, pero que no siempre se hablan directamente y no siempre se hablan desde el derecho tampoco. Muchas gracias a ti por el interés en mi libro y por invitarme a participar en este programa. Muchas gracias.